¿Estamos todos? Falta gente. Vale, como he dicho antes, lo que aquí guardamos principalmente es la documentación administrativa que va generando el ayuntamiento prácticamente desde el siglo XIV hasta los años 90 o por ahí del siglo XX. ¿Vale? El primer documento que tenemos es del año 1371, ¿vale? Es documentación medieval. Y se trata de una carta privilegio, no sé si sabéis lo que es una carta privilegio, una carta Puebla, o tiene varios nombres, ¿no? Bueno, pues si nos vamos a la Edad Media, en época de la llamada Reconquista cristiana, hay una cosa importante que es, en esas guerras medievales, tenemos que tener en cuenta también cómo funciona un ejército medieval, cómo es la guerra en la Edad Media, que es principalmente una guerra de asedio, donde se asedian ciudades y a fuerza de asediarla y matar a la gente de hambre, pues se rinde la ciudad, por lo general, ¿vale? Por eso hay una cosa que hay que tener en cuenta de cómo hacen la reconquista y la llamada repoblación los cristianos, que es muy distinta a cómo lo hacen los musulmanes. Los musulmanes normalmente van creando o van consolidando grandes núcleos de población, pues por ejemplo como Córdoba, ¿no? La ciudad más importante del mundo en esa época. Los cristianos tienen otra estrategia, es una estrategia y además viene por su propia sociedad, que es la de consolidar pequeños pueblos, aldeas, que van vertebrando de otra forma el territorio, ¿vale? ¿Cómo generamos eso? Claro, eso es para un ejército medieval es mucho más complicado tomar toda una zona que asediar una ciudad. Entonces, si en vez de crear grandes ciudades vamos poblando el territorio con pueblos, aldeas, eso es mucho más complicado de retomar, ¿vale? ¿Cómo se genera esto? Pues principalmente dando derechos a la gente para que venga aquí a vivir. Es la llamada repoblación. ¿Cómo se organiza la repoblación? Pues principalmente con estas cartas de privilegio, que también se llaman cartas Puebla, para poblar una zona que se consideraba despoblada, ¿no? ¿Qué van haciendo con esto? Pues normalmente, en este caso, en la reconquista y la repoblación de nuestra zona, se encarga las órdenes militares. En la nuestra es la Orden de Santiago, ya muchos lo conoceréis. Entonces, estas órdenes que actúan casi como estados dentro del estado, ¿vale? Tienen el poder de gobernar una zona. El maestre de la Orden de Santiago, que es el jefe de la orden, es el que da esos privilegios, que es básicamente dar derechos, quitar impuestos para que la gente del norte venga a poblar estas zonas. La primera que conservamos, aunque sabemos que en el Archivo Histórico Nacional hay documentación más antigua del siglo XIII, es del siglo XIV, la primera que tenemos aquí, que es del año 1471. Si queréis la vemos aquí. Es un pergamino. Acercaos, porque si no alguno no lo va a ver bien. Vale. Este es el pergamino que, bueno, en letra, para quien sepa, es letra de privilegios, ¿vale? Quien sepa bibliografía. Y es básicamente el maestre de la Orden de Santiago, pues dando una serie de derechos y quitando impuestos para que la gente venga a poblar campo de... Buenos días a todos. A ver, el trabajo que hemos realizado ya, como ha dicho Fernando y María Dolores, este año es con motivo del aniversario de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, el trabajo que yo he hecho personal es este que está aquí, el que pone De Arenales a la URSS. El americano, una historia de película. Un piloto y partisano arenalero en la Unión Soviética. A ver, esto empezó pues haciendo un trabajo del Centro de Instrucción de Reclutas del año 1937, pues apareció José Cañas Ortiz, este hombre, que ponía como destino la URSS, piloto. Bueno, pues esto se queda así. Y bueno, pues este hombre tiene una historia, como pone ahí en el encabezamiento del póster, es de película, porque este hombre, aquí también hemos tenido que ahondar en los archivos militares
en el archivo del Partido Comunista, el documentalista ha sido Manolo, que es el que se ha ocupado. Yo he tenido otras historias, pero bueno, a la hora de redactarlo hemos hecho lo mejor posible. Este hombre se fue, como al principio de la guerra, entró aquí en el Centro de Instrucción de Reclutas y luego ya no tenemos documentación de dónde fue a parar él. Únicamente volvemos a tener documentación de él cuando sabemos que ya a finales de la guerra se marcha a la Unión Soviética a hacer un curso de piloto u observador. Piloto nos consta que no llegó a ser. Observador sí, pero ¿qué pasó? Que durante ese tiempo la guerra termina, la guerra civil termina y este hombre se queda allí en Rusia y se va a Kharkov, que ahora sale mucho de moda con Ucrania, que ahí había un montón de fábricas de material pesado, de carros de combate y tal, y empieza a trabajar allí. Entonces en esas estalla la Segunda Guerra Mundial y empieza a engrosar el 108 Batallón, creo recordar, que eran casi todos españoles, de guerrilleros. Y estuvo 2 años de la Segunda Guerra Mundial, estuvo trabajando. Estuvo de guerrillero detrás de las líneas alemanas, todo el tiempo. Trabajando. Entonces allí pues saboteaba puentes, líneas férreas, convoyes militares, hasta tal punto que este hombre, por la indumentaria que llevaba una casaca a cuadros, pantalones de montar y polainas, y una cámara fotográfica, la gente de aquella zona le llamaban el americano. José Cañas Ortiz, el americano. Pero es que también los alemanes también lo conocían por el americano, por todo el daño que les estaba haciendo, hasta que en una de las escaramuzas que hubo lo pillaron y en un poco tiempo le hicieron el gavis. Lo fusilaron, como era la costumbre de los alemanes, y ese ha sido un poquito el trabajo nuestro de Manolo y mío en el tema este de Arenales. Es verdad que tiene una historia de película, porque cuando ahondas y ves las escaramuzas que tenía con los alemanes, y parece que estás viendo una película. Es así el trabajo de este, y luego pues el mío propio, Mantalombro. Es que os digo Mantalombro porque llevo 5 años trabajando en este aspecto y en este tema. Mantalombro era un guerrillero, un bandolero que había aquí en el campo de Cristana, que hubo. Entonces, este hombre aquí, una de las cosas, claro, para los que no habéis estado en este tipo de escuela, para nosotros, aquí no nos inventamos nada, o sea, aquí está todo contrastado. Todos los trabajos te dicen, ponemos en todos los trabajos de dónde has sacado la información, el archivo, el expediente, todo, no nos inventamos nada. Lo máximo que puedes decir, pues creemos, ¿no? O creemos por la historia que ha venido desarrollándose, podemos describir una cosa u la otra, pero bueno, Mantalombro aquí todos habéis oído, eres más bribón que Mantalombro, ¿no? Bueno, pues nosotros aquí, el eres más bribón que Mantalombro, le decimos a una persona que es vago, gandul, tal, pero no tiene nada que ver, porque en un diccionario que hay aquí de 1800, la acepción que te pone de Mantalombro, de bandolero, es que bribón no significa eso precisamente, pues es pillo, ladrón. Evidentemente este hombre se ocupaba aquí a saltear caminos. Aquí justamente en la plazoleta había una posada, que era la posada del Peso, que aquí, como en esta zona, había había mucha delincuencia, había muchos salteadores de caminos, muchos bandoleros, porque después de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de la Independencia, pues quedaron muchas armas y había mucha necesidad y poco de comer. Entonces, pues la gente se buscaba la vida. Entonces, salteando caminos, asaltando casas, en fin, lo que podían. Y mandaron aquí un destacamento de la policía de entonces, y estuvieron acantonados aquí en una posada que había, que se llamaba la Posada del Peso. Y por la calle Murcia, pues el tal Mantalombro, Manuel Izquierdo, alias Mantalombro,
y un compañero suyo vinieron a caballo y descerrajaron 2 tiros de trabuco que al centinela que había en la puerta de guardia le perforaron la casaca. O sea, se libró por chiripa. Llegaron, de hecho, esquirlas del disparo de trabuco hasta la iglesia. Este hombre pues hizo muchas cosas, y ya que queríamos, que habíamos terminado, voy a resumirla porque si no mis compañeros no van a hablar. Ya que creíamos que habíamos terminado la historia de Mantalombro, leyendo que lo podíamos publicar ese año, pues resulta que mi compañera y amiga María Dolores, ¿dónde estás? Aquí, dice, aquí ha aparecido un tal Ángel Izquierdo, Mantalombro, digo, otro Mantalombro. Otra vez, y ese ya es el que, a ver si este ya no saquen más cosas, María Dolores, que son 5 años ya lo que llevamos, leyendo autos judiciales, con la nomenclatura y el escrito que tenían los escribanos de la época, pues es muy complicado, es muy complicado, porque aparte de lo que es el tema judicial, el ponerte a leer, que al principio estás muy cerca de tirar la toalla, y yo soy incapaz de leer esto. Luego ya es una de ellas, la vas, primera, y aquí os voy a enseñar otras dos para que veáis cómo van evolucionando con el tiempo, ¿vale? Porque se siguen dando hasta el siglo XVI. Esto es pergamino, ¿vale? Que aguante 500 años. Sí. Y lo del sello del ayuntamiento o cualquier otro. Eso lo hizo alguien que no debió hacerlo. Eso me iba a preguntar. Sí. Vale, esta es otra ya del siglo XVI, de 1523, que la firma don Carlos por la gracia de Dios, emperador siempre Augusto. Carolina. Este es Carlos I o Carlos V, ¿vale? El emperador, que firma en nombre de su madre, doña Juana, ¿vale? Porque él es rey, pero su madre también, ¿vale? Este es uno de ellos. La curiosidad también es, bueno, no sé si alguien me lo va a ver. Realmente esto habría que restaurarlo para consolidar un poco las tintas, ¿vale? Ya se va quedando. Pero aquí dice, yo el rey. ¿Vale? Esa está firmada de puño y letra por el propio rey Carlos. Esta es una de ellas. Y ahora voy a enseñar una que se enseña siempre, la tendréis vista hasta en la sopa, sale en la tele y en todos sitios, pero es uno de los documentos más solemnes que tenemos aquí, que es la Carta de Puebla de 1609, que da Felipe III. Para ponernos en contexto, en 1545 creo, 48 ya no me acuerdo, Felipe II le quita el título de villa a Campo de Criptana. El título de villa, aparte del prestigio que te daba al alcalde del pueblo el derecho de ser juez en primera instancia. Eso era una cosa muy importante para un pueblo en torno al prestigio, ¿no? Y bueno, a partir de esa época, pues el ayuntamiento empieza a recaudar dinero entre las personas para recomprar el título de villa. En 1609 se recauda ya por fin todo lo que costaba y se compra ya con Felipe III. Bueno, pues entonces se redacta un nuevo documento que no es otra cosa que otra carta privilegio, que es el privilegio de villa. Pero aquí ya hemos avanzado en el tiempo, estamos ya en el siglo XVII y tiene otro formato, ¿no? Ya es un libro encuadernado, y para que veáis la importancia que tiene esto, es cómo está decorado con pan de oro y las iluminaciones que tiene. Las iluminaciones es básicamente que está ilustrado, ¿vale? Entonces, este es muy importante por el texto que tiene, pero también porque es la primera vez que aparece el escudo de Campo de Criptana. Qué chulo. Porque luego, cuando se fue olvidando, vamos a ver sellos del ayuntamiento con escudos distintos, hasta que por fin alguien entra al archivo, ve este escudo y entonces se institucionaliza, ¿vale? Ya por el siglo XX y por ahí. Y aquí dice, pues, don Felipe III, sale el propio rey. Esto es pergamino, ¿vale? Para que veáis cómo se hace esto, el pergamino es básicamente piel de oveja o piel de cordero, ¿vale? Se trata y tal, pero tiene dos caras, la interior y la exterior. Normalmente la interior es más clara que la exterior, es más blanca. Por eso, para las páginas importantes se suele reservar la parte del interior porque se ve mejor.
Aquí podéis ver que una es más amarilla que la siguiente. ¿Ves? Está más clarita. ¿Vale? Si nos vamos al final, podemos ver lo mismo de antes. La firma del rey, ¿vale? Yo el rey. Yo el rey. Vale, pues si queréis verlo más de cerca, acercaos. Perfil típico por ahí. Bueno, por de vosotros lo habéis visto ya. en la contienda de la Segunda Guerra Mundial. No es el típico porque no es un soldado, no es un exiliado y tampoco es una persona que le pillara en el ámbito más normal que le podía pillar a los cristaneses, como puede ser Europa o África o las zonas más aledañas. Este hombre era fraile en Filipinas y tuvo la mala suerte de que le pilló en el año 1942, la ocupación de Filipinas por los japoneses. Entonces, su periplo empieza con el sufrimiento por la represión de los japoneses desde el año 42. Del año 42 al 45, con la ocupación de los japoneses, el tema estaba más o menos controlado, tenían precariedades, había falta de suministros y demás, pero no deja de ser una ocupación típica de un ejército que ocupa un país. El problema vino en el año 45, cuando los americanos, que fueron los que fueron expulsados en el año 42, retoman las islas de las Filipinas. En un principio tenían intención de que fuera una batalla bastante rápida y la cosa se les complicó enormemente porque los japoneses, lejos de asumir su derrota, se cebaron con la población civil, no abandonaron esa isla, presentaron una batalla inhumana y el resultado fue una masacre de 100.000 civiles en un mes. No es la típica batalla conocida en la Segunda Guerra Mundial, pero lo triste es que fue una de las batallas más sangrientas en la contienda en esos años. La mala suerte es que le pilló a este hombre ahí y al contrario de lo que ocurrió con otros 200 y pico españoles que fueron asesinados, él consiguió pasar ese periplo y contarlo en primera persona en una carta que le envió a un familiar aquí en Cristana. Entonces, esa carta, que está reproducida ahí, es el origen de todo el trabajo que se ha hecho posteriormente. De lo que se trata el trabajo es de poner en contexto lo que él cuenta en su carta, con un detalle absoluto de lo que ocurrió en el mes de febrero de 1945, con lo que cuentan los diarios americanos que están registrados en los correspondientes archivos históricos que tienen ellos, del avance de las tropas americanas, de la resistencia de los japoneses y ponerlo en contexto, y realmente cuadra totalmente. El fraile José María cuenta las penurias desde dentro y los americanos en sus registros cuentan las barbaridades que estaban cometiendo los japoneses con la población civil. Aparte de 100.000 muertos en 30 días, de los cuales 70.000 fueron asesinados por los japoneses a sangre fría, con técnicas tan bárbaras como que los metían en zulos, los tapaban, les echaban o bombas o gasolina y les pegaban fuego, así de sencillo. Otros 30.000 fueron también víctimas de los bombardeos americanos, porque los japoneses utilizaban a la población civil como escudos humanos. No tuvieron forma o no encontraron forma de atajar ese problema los americanos, pues nada más que bombardear toda la ciudad, lo que quedaba
de lo que no habían pegado, de lo que no habían incendiado los japoneses, y una vez que habían bombardeado, entraban con la infantería a limpiar el resto de lo que quedaba ahí. Entonces, pues gran parte de los muertos por parte de los japoneses y el resto de los muertos pues en la batalla propiamente dicha por la toma de la ciudad. Una consideración: ¿por qué había frailes todavía españoles allí en Filipinas? Pues porque hasta el 45, y digo hasta el 45 porque a partir del 45 se nos expulsó ya prácticamente, hasta el 45 seguía habiendo una fuerte presencia española en Filipinas. Aprovechando la toma final por parte de los americanos, la ciudad vieja de Intramuros, que era una ciudad colonial típicamente española desde sus inicios en el 16, fue arrasada por los americanos, fue destruida totalmente y fue levantada ya como una ciudad sin ningún tipo de presencia española. Lo único que queda de la presencia española allí es una iglesia y el nombre de las calles, que siguen siendo pues lo típico: calle San Francisco y calle Santo Domingo y demás. Ahí hay una foto de cómo quedó la ciudad, la parte de Intramuros, y con una destrucción parecida a como si le hubiera caído una bomba atómica a las que cayeron en Japón. Son muy curiosas. El escribano toma acta normalmente de los acuerdos y de las reuniones que tienen ahora los concejales, ¿vale? ¿No? Se tiran los trastos a la cabeza, ¿no? Y siempre hay alguien, pues eso, tomando nota de lo que se dice, porque claro, de eso que se acuerda y en eso que se debate está la vida de ahora los ciudadanos, ¿no? Bueno, pues esos libros de actas son muy importantes, igual que los libros de cuentas, ¿no? Aquí podemos ver un libro de cuentas del Pósito. Este era de 1596. La importancia de esto la podemos ver también en las encuadernaciones. Para proteger el documento se encuaderna. Y ahora vamos a ver alguna encuadernación más, ¿vale? Esto se llama encuadernación mozarra, ¿vale? Se utilizan este tipo de decoraciones con cintas, que ahora están así, pero tenemos imágenes, ¿vale? Esto ya es papel. Y aquí encontramos la letra procesal. Si queréis acercaros. Aquí tenemos que tener en cuenta que en pleno siglo XVI-XVII hay un boom de la burocracia y hay muchos temas de los que escribir y muy pocos funcionarios. Empiezan a crecer el número de funcionarios. Hay muchas páginas que escribir y encima si te pagamos por página ya no te imaginas. Vamos haciendo las letras como líneas, ¿no? De hecho esta escritura se llega a prohibir. No lo hacen en caso, ¿no? Pero se llega a prohibir escribir con esta escritura, ¿vale? Que es una evolución de las escrituras góticas que tenemos aquí, ¿vale? Es una carta de ejecutoria con el prior de San Juan sobre un pleito sobre el término de Peñarroya, ¿vale? También es importante, ¿qué hacen? Pues encuadernarlo. Esto ya en tipo libro. Vemos la decoración con pan de oro. También pergamino, otra vez, Don Felipe, tenemos al rey de nuevo, y aquí tenemos la carta. Esto está escrita en gótica libraria, es todo tipo de gótica, ¿vale? ¿Qué es lo curioso de esto? Acercaros si queréis. Como si tuvieran nombre para hacer las letras. Como si tuvieran nombre para hacer las letras. Vale, esto es una cosa que también depende del estado de conservación de los documentos y de la curiosidad que tienen los archiveros. Que si levantamos aquí un poquito, ¿veis el relleno con el que han hecho la encuadernación? ¿Lo veis? Vale, esto es impreso. El libro, en la carta privilegio, es de 1573. ¿Vale? Para tener algo impreso, quiere decir que eso impreso ya no era viejo, ya no tenía importancia, para meterlo de relleno como en la encuadernación. Pues estamos viendo seguramente una de las primeras muestras de imprenta en
España, ¿vale? Y lo podemos ver gracias a que el documento, pues eso, tiene, pues está un poco jodido. Pero bueno, muchas veces pues todo el tema de jarchas, de leyendas, de literatura popular que se popularizaban en esa época, se encuentran, no porque, claro, en los archivos se guardan los documentos administrativos, eso no tiene tanta importancia para un funcionario, pero se encuentran en este tipo de cosas. Igual que... Pero bueno, yo aparte he hecho el tema individual de educación. A mí siempre me ha llamado mucho la atención que personas de la edad de mis padres no sabían leer ni escribir. Entonces, pues, nos dio a elegir Fernando y yo digo, pues, educación. Bueno, no sabía por dónde empezar. Fernando me habló de la ley Moyano, que empezó eso, a partir de 1857. Luego tenemos empecé a buscar en el archivo histórico. Tenemos un índice y en el índice, buscando educación, pues ya buscando educación, hay muchos expedientes, entonces Fernando, que tiene acceso al archivo histórico, pues nos lo proporciona. Es difícil leer y entender los expedientes con ayuda y paciencia. Tienes que leer, a lo mejor entiendes unas cuantas palabras, lo vuelves a leer y vas entendiendo más. Bueno, pues más o menos la información que hasta ahora pues es todo lo que hay aquí. En principio eran niños entre 6 y 9 años, niños y niñas. Los niños y niñas estaban separados, estaban en distintos locales también, y para los niños era un maestro y para las niñas era una maestra. Tenían materias comunes, pero luego también tenían las niñas también labores propias de mismo de su sexo. Y los niños también agricultura. Tenemos aquí, también había escuela privada a cargo de un tal Joaquín Salinas. También había una escuela de adultos y bueno, problemas que había bastantes porque no había espacio, se quejaban las maestras de que no había espacio para las niñas, tenían que justificar todos los gastos de materiales para la escuela, el mantenimiento de los locales, y estaba todo justificado. Hay un expediente con recibos y todo justificado, todos los gastos. Bueno, podemos ver también por aquí, tenemos aquí las notas de los niños, tiene los nombres de los niños y las notas pues pone Silabean, Principia, tiene soltura leyendo, esas son las notas. Aquí también tenemos un examen de una niña, que es una muestra de escritura, y luego esto es un libro, tenemos aquí un libro que lo trajo un compañero, y unas medallas, daban premios al mérito, y daban medallas, daban libros, y hasta he llegado hasta el 1874, y he visto todo esto. Así que hasta aquí. Con un poema que, para que veáis que el pueblo tampoco estaba tan aislado como muchas veces nos parece, un pueblecito de Castilla, ¿no? Esta mujer hace un poema súper político en referencia a la guerra que estaba ocurriendo en ese momento con Portugal, ¿vale? Pues pidiendo intercesión de San Antonio para que ayude al rey de España contra los insurrectos portugueses. Bueno, pues aquí tenemos el testamento de Isabel Perellán del año 1664, el Día de los Santos de 1664. ¿Vale? Y aquí tenemos su firma. Es lo único que de momento ha salido sobre ella, aparte del poema. ¿Vale? Isabel Perellán Quirós. Y lega, yo creo que una viña, una cama, un colchón y unas mantas.
tipo de descendencia? ¿Estaba casado? No dice nada. Sí dice con quién estaba casado, dice que es viuda. Tuvo hijos. Y bueno, otro muy importante también son los expedientes judiciales, los ha hablado Pablo, y el alcalde, ¿no? La curiosidad de este es que tiene justo el final de la Guerra Civil aquí. Entonces tenemos aquí la disolución del ayuntamiento republicano por parte del propio ejército republicano, cuando toman el control, con el golpe de estado del coronel Casado, toman el control de los ayuntamientos del propio ejército republicano para rendirse a las tropas de Franco. Bueno, pues unos días después, este es el día que termina la guerra y hay una acta extraordinaria con un nuevo ayuntamiento presidida por un teniente del ejército franquista, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos el cambio hacia la dictadura. También ese tipo de cosas las encontramos en las actas, es importante. Mismo día 1 de abril. El mismo 1 de abril. Y lo firma el teniente, que a lo mejor Con pues, prebendas sociales y todo esto. ¿Qué ocurre? Porque para ello, pues el Estado dice que se ocupen los ayuntamientos, ¿no? Entonces, en este caso la educación con la ley Moyano se encarga a los ayuntamientos. ¿Qué nos hace? Pues que, como ha dicho Critana, los documentos cuadrados pues están así volcados para aprender a escribir inclusive. ¿Y por qué diferencia cuadernos de niños o de niñas? Por el dictado que se da. Es curioso. Aquí vais a ver ejercicios, aquí teníamos algunos. Vais a ver algunos ejercicios. Mira, esto es para practicar el trazo, porque si, no sé si lo sabéis, pero las plumas tienen dos tipos de trazos, el grueso y el fino, ¿no? Pues bueno, se practica eso. Tenéis que tener en cuenta que en esta época la caligrafía es algo muy importante. Y aquí, no sé si lo dice, sí, bueno, pues podéis ver lo que le está dictando el profesor, que son instrucciones para cómo tienen que estar sentados, cómo tienen que coger, y eso es el propio dictado. No habría Pero tenemos que tener en cuenta que esos exámenes de niñas no son niñas cualquiera, ¿vale? Las niñas por lo general no iban al cole y las que iban pues, eran normalmente de familias más pudientes. Aquí tenemos exámenes y trabajos, estos son ya del año 36, ¿vale? Son muy curiosos porque vienen con el nombre del alumno también. Podemos ver los cuadernos. Dibujaban mapas. Los dibujos que son flipantes para mí, vamos. Sí. Esto es una mula. También para que veamos el universo mental de esta gente. Que no se haya extendido tanto, no quiere decir que no Pavo. lo viese ya. Bueno, muchas de estas cosas también eran plantillas que llegaban de Madrid, llegaban de muchos sitios. Bueno, y los cuadernillos adaptados para zurdos como iban en aquella época. Dibujo técnico, entre comillas. Habían algunos buenos, muy buenos. Sí. O sea, te das escuelas hasta 10 años, en esa época. Normalmente sí. 9, 10 años. Normalmente sí. Luego se quejaban mucho los maestros porque cuando era vendimia o siega, pues los niños no iban. Claro. Colaborar en el trabajo de la Segunda Guerra Mundial. Pues en mi segundo año en el curso de Historia Local he juntado dos de mis pasiones, el catastro y la agricultura. Y me he decidido hacer un trabajo sobre la evolución de lo que es el sector del olivar desde el año 1752, que es el catastro del Marqués de la Ensenada, que es el primer documento más o menos fiable en el que nos podemos coger datos, hasta el inicio de la almazal actual, en el año 1952, creo, por ahí. Como datos curiosos, en el catastro del Marqués de la Ensenada había 7 molinos de aceite con sus distintos dueños o la forma que tenían de trabajar. Habla también de los cultivos que había solo de olivar con viñedo, las distancias de plantación, las producciones que podían tener ahí, que clasificaban de primera, de segunda y de tercera. Luego también hay algunas estadísticas, como las que aquí hay puestas, del año 1890 y del año 1892 sobre la producción de olivar en el término municipal de Cristana. Luego, a principios de 1900, o último de 1800, principios de 1900, nos consta que había 4
4 almazaras en el pueblo. Y una que ha salido por casualidad, viendo un acta de la Junta de Gobierno de aquí del Ayuntamiento, había una almazara en lo que ahora es la bolería municipal, en la calle La Virgen con la calle Indialera. De hecho, en ese acta de la Junta de Gobierno dicen que se la compran por 30.000 pesetas a la viuda del marqués de Torre Mejía, Ramón Alfaraz, para hacer las primeras escuelas públicas o de eso. Pero ahí consta que había una almazara. Otra había en la calle El Velas, donde está la bodega de los hermanos Lara, ahí está la almazara. Otra en la calle Palmar y otra en el Paseo de la Estación. Eso es el último del 1800, principio de 1900. Luego también salió un documento muy curioso de unos productores unos agricultores que tenían olivar, que promovían al ayuntamiento a sacar un bando indicando que no se recolectara antes de la festividad de los Reyes. Fíjate la curiosidad de un grupo de agricultores que tienen olivar y no sé por qué circunstancias serían, si es que el fruto no estaba o tal, y instan al ayuntamiento a que saque un bando para que no se permita la recolección hasta después de la festividad de Reyes. Eso es del año 1860 por ahí. Luego ya salieron documentos de la primera almazara que se hizo en Cristana, que sufrió un incendio, y a raíz del incendio que sufrió ya se constituyó la cooperativa que tenemos a día de hoy. Pero cosas muy curiosas que si no te metes a investigar pues no salen. Era todo un complejo dedicado para los turistas. ¿Cómo lo podemos saber? Pues aquí tenemos el proyecto entero. Claro, luego no se hizo más que los 10 molinos. Los 10 molinos y la construcción de las almenas que hay por las calles, y los arcos y todo eso. No sé si abierto del todo. También querían abrir la Ermita de la Virgen de la Paz y hacer ahí un parque. Sí. Aquí tenemos el plano del pueblo. Esto es la sierra y aquí pone zona turística, ¿no? Sí. El auditorio, había como un pequeño centro de recepción y tal. Y, bueno, se proyecta la avenida Sara Montiel para subir a la gente desde ahí, que no tenga que subir a lo largo de todo el pueblo, ¿no? Y aquí podéis ver... Vale. Esto es el año 61, ¿vale? El auditorio, posta, mirador de la puesta de sol, mirador de la Mancha, y aquí tenemos en rojo los molinos que ya había construidos y en amarillo todos los que quedaban. Os podéis imaginar cómo habría quedado la sierra si lo hubieran hecho. Bien llena. Bueno, ¿qué tenemos también más? Esto es del fondo de la biblioteca, de estos mismos años, para que veáis la relación. Aquí, ¿qué prueba tenemos de ello? Pues la documentación que empieza las publicaciones que empieza a mandar la Embajada de Estados Unidos a la Biblioteca del Pueblo. Y esas tenemos aquí algunas. Pues, ¿qué tenemos? Pues imaginaos, en pleno franquismo, leerte la Constitución de Estados Unidos, que es una de las primeras democracias del mundo. Y lo de hacer comunismo Los derechos internacional. civiles, ¿no? Ya. Y luego, pues todo lo relacionado con la carrera espacial, que tenemos también un montón de revistas, es básicamente propaganda cultural, ¿no? Pues es Guerra Fría. Bueno, aquí este es el depósito, ¿vale? Aquí es donde se guardan todas las cajas del archivo, que van de eso, desde 1371 hasta la actualidad, también en el planero este, donde están planos, carteles. No saco los carteles de la Guerra Civil, que siempre los saco. Las cartas privilegio también están aquí todas. Y bueno, esto es básicamente para garantizar un poco pues, la conservación. Por eso notáis que está el aire acondicionado puesto y aquí tenemos un termómetro con medidor de humedad. Pues eso, básicamente para que, bueno, si os hacéis una idea, el papel son fibras vegetales en suspensión acuosa.
Entonces, ¿qué ocurre? Si tenemos, dices, bueno, pues pongo el aire acondicionado y bien, pero bueno, el aire acondicionado también seca el ambiente. Sí. Entonces, si secas el ambiente, esas partículas vegetales en suspenso una cosa se secan, entonces le pasa que se agrieta el papel, ¿no? Igual que a la tierra cuando se seca, pues parecido. Entonces siempre hay que mantener ese equilibrio entre humedad y temperatura para evitar eso y evitar también que los hongos que están siempre latentes en el papel y en el pergamino despierten y empiecen a comerse. Por eso siempre se suele mantener entre 18 y 21 grados y entre 45, 40 y 50, 55% de humedad. Y bueno, eso es un poco lo que hay. Todo cabe aquí en este espacio tan chiquitico gracias a los compactos. Cuidado que no os aplaste. Pero bueno, básicamente de la 1 a la 1600 o por ahí están aquí. Así que nada, pues... Y hay trabajo aquí. Hay trabajo, sí. Hay trabajo y muchas cosas que sacar. Así que nada, pues que muchas gracias por venir y cuando queráis venir, pues ya sabéis. Así que bueno, vamos si queréis para abajo.